la ciudad, ahora como el Dios hombre, como el Cordero de Dios. Entonces, cuando el Evangelio comienza a desviarse del objetivo realmente, de anunciar las buenas nuevas de salvación, temas como estos, que deberían ser temas importantes y manejados por la mayoría, no vamos a decir que todos. Entonces, cuando este tema sale a la luz, choca. ¿Por qué? Porque se manejó una doctrina conciliar completamente plana o completamente alineada a lo que un concilio, una denominación o una cobertura W determinó que se estableciera como doctrina. Y lo que ellos consideran doctrina terminó siendo un dogma, no una doctrina. Muchas de nuestras doctrinas fundamentales vinieron a salir o a surgir porque grandes evangelistas que Dios levantó ya entre los 70, 80, te estoy hablando de gente como Billy Graham, en Latinoamérica, Jorge Rasky, Gigi Ávila, Jimmy Swaggart en Estados Unidos, gente que llenaban estadios y que todo el mundo se sorprendía cómo Dios los respaldaba. Pero estos evangelistas, según su gracia, daban un mensaje evangelístico. Ninguno era maestro, ninguno tenía un fundamento o no había una base teológica realmente coherente con la exégesis que requieren las Sagradas Escrituras para su interpretación. Si alguien tomaba un versículo y decía, bueno, ahí tomado y dejado ese arrebatamiento, la gente decía, amén, todo chévere. Nadie se hacía la pregunta, vamos a respetar la ilación del pensamiento, vamos a respetar el emisor, el receptor, vamos a respetar, según la exégesis bíblica y la hermenéutica, el motivo de la comunicación. ¿Por qué Jesús dijo eso? ¿A quién se lo dijo? ¿En qué tiempo se lo dijo? Entonces, cuando no se respetaron estas reglas que me ayudan a mí, si yo sigo estas reglas, ¿qué pasa? Mi interpretación personal queda como bastante a un ladito, porque me estoy sujetando a reglas que es como un semáforo. El semáforo es para todo el que se pone delante de él. No importa qué carro ni qué marca, usted se para ahí porque es el semáforo. Las reglas de interpretación a los que tratamos de dar el mensaje del Señor nos sujetan al menos un poco para tratar de mantener una interpretación lo más sujeta a estas reglas que me permitan sacarme de la ecuación en lo que yo quisiera decir. Todas estas cosas lo digo, hermanos, porque el tema que vamos a ver debió ser un tema predicado, enseñado por todas nuestras congregaciones. Pero no fue así. Entonces, cuando alguien dice, aquí hay algo que ver, la gente se pone así los pelos de punta. Y dice, hermano, ¿y eso de dónde salió? Esto es un poco delicado. No porque no haya una gran verdad, no porque no se deba considerar, sino porque es un tema que no se ha enseñado ni se ha predicado. Si a la gente se le hubiese dicho, señores, Jesús no podía estar hablando de la iglesia en Mateo 24 porque la iglesia era un misterio. Pablo habla de ese misterio escondido en Dios. Primera de Corintios capítulo 1 dice que ese misterio, si Satanás lo hubiese conocido, nunca hubiese crucificado al Cristo de la gloria. Sí, hablamos sabiduría con los que han alcanzado madurez, no la sabiduría de este siglo, ni la príncipe de este siglo que perece, sino la sabiduría de Dios, el misterio, la sabiduría oculta. Entonces, esto no se daba a conocer en Mateo 24. Mateo 24 es una alegoría apocalíptica. Nosotros marcamos como Mateo 24:9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Mateo 24:15 se marca un centro profético. Por tanto, cuando veáis en el lugar santísimo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que la entiende, se marca un... En Mateo 24:21, nuevamente Jesús utiliza la palabra tribulación, Mateo 24:21, porque habrá entonces
gran tribulación. La primera vez que se utiliza la palabra gran tribulación fue por nuestro propio Señor. Nunca antes se habló de gran tribulación. Y Él dice que será una la cual nunca hubo antes ni la habrá. Hablando en términos futuros apocalípticos. Aquí mismo en Mateo 24, Jesús marca los 3 tiempos de Apocalipsis. Ya les dije Mateo 24:9, prácticamente alineado a Apocalipsis 6, Mateo 24:21, el centro de lo que el mismo Jesús llama gran tribulación, y Mateo 24:29, ¿qué dice el texto? E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz, su resplandor, y todo completamente apocalíptico. Si Jesús está diciendo en Mateo 24:29, e inmediatamente después de la tribulación, y te ha mencionado 2 veces la palabra tribulación, una que se alinea a Apocalipsis 6, la otra que se alinea con el centro de Apocalipsis, hablando de Apocalipsis 13, definitivamente que Mateo 24:29 e inmediatamente después significa que Jesús, todo lo que acaba de decir, tiene relación con la tribulación y la gran tribulación. Después de Mateo 24, aborda el Señor en 2 parábolas, la de las parábolas de las vírgenes, la de los talentos, una ampliación de lo que será un juicio en el que se verá sometida la nación de Israel. Y después de estas 2 parábolas es donde vamos a entrar, porque el juicio que se llama juicio de las naciones, que Jesús está hablando nuevamente de forma alegórica, porque ya terminó de hablar de la parábola de los talentos, que la parábola de los talentos viene siendo los criterios por mediante los cuales se juzgará a la nación de Israel en base a la ley de Moisés y en base a las obras que ellos hayan hecho o las vidas que se entregaron, los mártires de la tribulación y de la tribulación de la nación de Israel. Entonces aquí llegamos donde queríamos llegar. Este juicio de las naciones, después que Jesús habló en Mateo 24 de tribulación y gran tribulación, se extiende con 2 parábolas. Sigue hablando Jesús de juicios. Recordemos que dice Mateo 26:1, para que veamos cómo se respeta la hilación del pensamiento de una interpretación. Mateo 26:1 dice: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Esto se conoce como cuando se rompe la hilación del pensamiento. Es decir, Jesús él mismo demuestra que ya terminó de responder acerca de cuándo ocurrirán estas cosas y qué señal habrá de tu venida. Jesús responde en Mateo 24 y responde en Mateo 25. Él termina y yo lo estoy decidiendo. No, Jesús aquí rompe la hilación del pensamiento. Se acabó el tema de los juicios. ¿Sí? ¿Qué señal y cuándo ocurrirán todas estas cosas? Los juicios que aparecen en Mateo 25:31, cuando dice el 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mira lo que dice el versículo 35. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Mucha atención el 37. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá:
De cierto os digo que cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Por ahora, hagamos una pausa aquí. Algunos aspectos que hay que tomar en cuenta para tomar un viaje hacia Apocalipsis 20 y Isaías 66. De aquí nos vamos a mover a esos dos lugares. Usted tiene que tomar en cuenta algo muy importante. El versículo 37 dice: entonces los justos le responderán. Donde hay justos hay injustos, porque si no hay justos, si no hay injustos, tiene que haber una diferencia. Y si en los versículos anteriores el mismo Señor está diciendo que apartará, ¿verdad que sí? Apartará los unos de los otros, como aparta el pastor de las ovejas, de los cabritos en el 32. Si hay cabritos y más adelante hay justos, es porque las ovejas son los justos, los cabritos los injustos. Hay algo muy importante hecho, tome en cuenta, signos de interrogación. Los que se consideran justos en este juicio parecen no tener conocimiento de por qué son justos. No tienen idea. Ellos dicen: ¿por qué? ¿Qué hicimos? Siempre decimos aquí en las enseñanzas, usted no le tiene que evangelizar a un judío de Dios. El problema es el asunto del Mesías, si era o no era el Mesías. Pero sabemos que tienen un velo puesto. Todo Israel no todo fue realmente condenado. El apóstol Pablo dice que una parte de la nación de Israel tiene esa especie de velo. Sobre todo se refiere más que nada a los de esa generación de los fariseos y saduceos. Muchos judíos hoy se están convirtiendo al Señor, muchos están aceptando el plan de salvación, pero la gran mayoría, o los que tienen jerarquías en poderes gubernamentales en Israel, o judíos de gran poder internacional, los judíos sionistas, absolutamente no reconocen a Jesús como su Señor. Pero algo que usted tiene que saber: los judíos desde niños son instruidos en la Torá. Desde niños son instruidos en la Torá. Son instruidos en lo que Dios aborrece y lo que Dios ama. Lo que a Dios le agrada, lo que a Dios no le agrada. Evangelizar a un judío es, ¿sí?, cuanto a Dios se refiere. Cuanto al Mesías estamos hablando de otra cosa. ¿Por qué les digo esto? Porque si un judío es instruido desde su niñez en la Torá, en los comentarios rabínicos, la Mishnah, el Talmud, todas esas cosas que ellos aprenden, sería un poco complicado atribuirle este juicio a la nación de Israel, porque estos parecen no tener idea tanto de lo bueno o de lo malo, o de qué hicieron ellos, qué representa ser bueno o mal. El versículo 38: y cuando te vimos forasteros y te recogimos, o desnudo y te cubrimos. Si hay algo que se le enseñaba a la nación de Israel, era a darle a la viuda, al huérfano, al menesteroso, lo que le tocaba al levita, porque los levitas no trabajaban, no podían tener tierra, no podían tener ganados. Todas las tribus tenían que sostener a los levitas. O sea, los judíos saben a quién hay que darle, a quién hay que no darle para considerarse buenos delante de Dios. Ellos están claros en el asunto. ¿Por qué este grupo de personas que están siendo mostradas como en un juicio en Mateo 25, 31 en adelante parecen no saber por qué son justificados por Dios? Porque este grupo de personas pertenecen, dentro de la doctrina de los juicios, pertenecen al último juicio que se registra en Apocalipsis 20, 11, 15. Este juicio se le llama también el juicio de los impíos. Aquí es donde nosotros necesitamos hilar fino. Este es un tema muy delicado. Hay corrientes cristianas que aseguran que de ese juicio nadie se va a llevar. Y la pregunta que se le hace a ellos es: bueno, hermano, entonces, ¿qué se va a juzgar o qué van a hacer esos
esas personas que aparezcan, como lo dijimos en las enseñanzas previas, solo 2 grupos tendrán cuerpos glorificados. Por eso la aparición en el monte de la transfiguración, en las representaciones que nosotros aquí mostramos. Pero este grupo que aparece en Apocalipsis 20:11-15, no, el texto no dice que hay una resurrección como la de nosotros, ni glorificada, ni con cuerpos de gloria, nada de eso. ¿Qué dijimos que había? El mar entregará a sus muertos, el Seol entregará. O sea, a pesar de que se trata de una resurrección, el texto no registra la palabra resurrección. Sin embargo, lo va a haber, pero es una resurrección diferente. Algunas leen solamente el pacto del Sinaí es sempiterno. ¿Sí? Lo importante de destacar aquí, hermanos, es que si el juicio de Apocalipsis 20, 11, 15 es solamente para decirle, mire, usted hizo esto malo, siga por esta fila y láncese al lago de fuego. Si ese juicio se tratara solamente de decir, ¿qué hiciste mal? O que no vale lo bien. Escúchenme, nadie puede decir que ese juicio es enteramente para condenación. Y lo vamos a demostrar. En Apocalipsis 20, ya en los versículos finales, 13, 14 y 15, voy a leer desde el 12. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según su obra, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Mucha atención con el versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La teología tiene un recurso que se conoce como antítesis. Se utiliza también en términos legales, los abogados lo usan, etc. La antítesis indica una regla que aplica lo contrario más o menos al texto que tú leíste o la ley que estás aplicando, el decreto que estás aplicando. ¿Qué es lo contrario a esto? Teológicamente aquí se tiene que aplicar una antítesis que indica cuando dice, y el que no se halló inscrito, por definición, indica en la regla de antítesis que si hubieron algunos que no se hallaron, es porque hay algunos que sí se hallaron. Básico en esta regla de teología. Fundamental. La antítesis se aplica en muchas partes de la Biblia y es muy interesante, te saca de muchas otras. Y el que no se halló inscrito en el libro es porque tiene que haber algunos que fueron hallados inscritos. Estos que parece la Escritura darnos márgenes estrechos de personas que se hallaron inscritas en un juicio final, este no es el juicio de la nación de Israel. Es imposible. ¿Por qué, hermanos? Hágase preguntas. Hermano, réteme, ¿por qué aquí no puede ser el juicio de la nación de Israel? Y mucho menos del cuerpo de Cristo. Primero, el cuerpo de Cristo, el juicio de nosotros fue puesto sobre la cruz. ¿Qué dice el Salmo? ¿Cuántos recuerdan el Salmo? Sobre mí reposa tu ira. Un salmo mesiánico poderoso. ¿Quién recuerda el texto? Grace debe tener eso apuntado. ¿Quién más tiene por ahí el texto apuntado? Voy para allá. Vengo retando. Salmo 88, ¿no? Salmo 88. Sobre mí reposa tu ira. Creo que es el 6 o el 5, por ahí está.
El apóstol Pablo dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso está en Primera de Tesalonicenses 5, 9 y 10. Ok. Una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta, ya lo hemos dicho anteriormente, es que la nación de Israel será consolada en el milenial. El milenio es el tiempo especial de Dios para darle consolación a la nación de Israel, y lo vamos a ver con detalle en Isaías. Esto lo vamos a dar sustento. Cuando el Apocalipsis 24 dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Esta es la primera resurrección en cuanto a la tribulación y gran tribulación se refiere. Esta es la primera resurrección en cuanto a la última semana que completa las 70 semanas de Daniel. De Esdras, desde la reconstrucción del muro, de los días de Esdras y Nehemías, son 7 semanas hasta el Mesías. Eso está en Daniel 9, 24, 27. De Esdras hasta Cristo son 7 semanas, son 70 semanas, años. Cuando Jesús se encarnó, el verbo se encarna en Jesús, Jesús representaba la semana 62, más 7, 69 semanas. La última semana que completa las 70, porque en Daniel 9, 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Qué tú entiendes por confirmar un pacto? Es un pacto que ya se hizo, se tiene que confirmar, rectificar. Dios tiene que restaurar a la nación de Israel. Dios tiene que quitar el velo a la nación de Israel. Dios tiene que consolar a la nación de Israel. Dios tiene que tener un trato con ellos, porque serán probados como se prueba el oro. Y con ellos, los injustos, los que no reconocieron al Señor, los impíos, los malignos, todos ellos serán parte del juicio de tribulación y gran tribulación. El único margen bíblico y escritural para que la nación de Israel entre a un milenio y sean consolados, como lo vamos a ver en Isaías, es Apocalipsis 24, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y todos sabemos que Jesús le dijo a sus apóstoles, ustedes se sentarán sobre 12 tronos, hablándole a los discípulos, ustedes van a sentarse sobre 12 tronos y van a juzgar a las 12 tribus de Israel. La nación de Israel tiene conocimiento de lo bueno y lo malo. Lo acabamos de ver en Mateo 25, 31 en adelante, que estos de ese juicio no saben por qué fueron justos. Israel sí sabe, por eso la parábola de los talentos representan esos criterios con los que ellos serán juzgados. Y el que se le dieron un talento, el que se le dio 2, el que se le dio 4, el que se le dio 5, se le multiplica al otro se le va a quitar. Ustedes entienden esa parábola hace mucho tiempo, porque ellos saben por qué serán juzgados. La nación de Israel tiene conocimiento de por qué será juzgada. Ellos sí saben. La única forma de nosotros hacer este paralelo es que tenemos que correr rápidamente a Isaías capítulo 63, por favor. No vamos a poder hacer detalle como me gustaría, pero tome en cuenta desde el 63. Vamos a ir rápido. Tome mucha nota para que te compare. Apunte rapidito y póngame mucha atención. Isaías capítulo 63 comienza un anuncio profético de lo que representa la parucía, aparición visible de Jesucristo, y esto está registrado según Apocalipsis 19, 11 en adelante. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Es hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su
poder. Yo que hablo en justicia grande para salvar. Versículo 2. ¿Por qué es rojo tu vestido? En este punto el profeta no sabía. En Apocalipsis 19, ya 7, 11 ya se sabe. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como las que han pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había comido, y los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. No quiero que usted vea que esto que está aquí escrito y registrado está completamente en línea con Apocalipsis 19 del año. ¿Sí? Apocalipsis 19:11 comienza a registrarse lo que se conoce como la aparición visible. Eso se le llama también la perusía o perusia. Cuando en Apocalipsis 19:11 dice, entonces vi un cielo abierto y aquí un caballo blanco, y aquí usted va a ver que se habla del mismo vestido rojo manchado. Todo eso se registra aquí, ¿ok? Esto usted lo puede ver con calma en su casa y se da cuenta que aquí se está haciendo un paralelo. El evento de Isaías 63 tiene relación con Apocalipsis 19:11 en adelante. ¿Qué significa? Que si nosotros respetamos la hilación del pensamiento de Isaías 63, vamos a ir caminando escrituralmente, dando pasos en lo que será todo una descripción de lo que será, escuchen bien, lo que será milenio y juicio final. No se les olvide que arrancamos en Mateo 25:31. Los que no sabían por qué eran justos. Y queremos demostrar que si hay algunos inscritos es porque hay unos, si hay unos no inscritos es porque hay unos que sí son inscritos. ¿Qué queremos demostrar a rasgos grandes? Que la gloria de Dios, su amor, su perdón y su misericordia va a llegar hasta el punto final donde sus criterios y sus estatutos va a ser un juicio, y de ese juicio el Dios grande misericordia va a ser una especie de filtro final en ese juicio, y de allí habrá un puñado de gente, habrá un grupo de personas que van a ser justificados. Hemos dicho que la gracia de Dios, su misericordia nos explota la cabeza y no la vamos a entender, que pensamos que solamente un grupo se va a salvar. El libro de la vida se registra entre sus primeras veces en Daniel 12, 1 y 2. Pero para los salvos en Cristo, se comienza a hablar en el Nuevo Testamento del libro de la vida, ahora del Cordero. Y en este juicio final hay otro libro de la vida y habla de los libros en plural que serán abiertos. Entonces, el libro de la vida se comienza a hablar principalmente, primero, para la nación de Israel y el juicio que Dios tendrá con ellos. Según 1 Corintios 15, todo tiene un orden. Una es la gloria del sol, otra la de la luna, otra la de las estrellas, y todo tiene su tiempo. Eso es lo más importante de esto. El libro de la vida se comienza a hablar de ese libro principalmente cuando los profetas se refieren al juicio de la nación de Israel. No existía la iglesia en Daniel 12. Todo lo que haga de qué pasó, qué pasa y qué ha de pasar está en el libro de la vida. Todo. Dios tiene un registro de todo. Sí. Persona por persona incluso. Es diferente porque el pacto de Dios para alcanzar a los gentiles fue ratificado con Abraham. Según Gálatas 3, dice la ley que vino 430 años después no lo abroga, dijo Pablo. El pacto de Abraham fue con Abraham, pero apuntaba a la cruz. Por eso, el pacto de Abraham, Pablo dice, la ley no lo abroga. Es decir, el pacto de Dios que apuntaba a la cruz para alcanzar a los gentiles, atraviesa el pacto de Sinaí, que el pacto de Dios con la nación de Israel sigue vigente.
La teoría del reemplazo luterana fue un error, una falsa doctrina, hizo mucho daño cuando Martín Lutero escribe de que la iglesia reemplazaba a la nación de Israel. Eso no es correcto. El propio Pablo derriba eso desde Romanos 9 a Romanos 11, lo derriba. Y el que acepta a Jesús está escrito en el libro de la vida del Cordero. Es inscrito según la palabra en el libro de la vida del Cordero, aunque sea judío. Y el que no ha de estar escrito en el libro de la vida solamente. No. Ese que no es parte de la nación de Israel, que no aceptó el plan de salvación, tendrá un registro para el juicio final, es donde Apocalipsis dice, y los libros fueron abiertos. Sí, entonces, exacto. Sí tiene sentido que estén entonces ahí el último que dice. Los que tenían, los que no tenían, y la antítesis. La antítesis. Entonces son los que sí estaban escritos en el libro. No, esos son los que según los criterios de ese juicio y según lo que está registrado de ellos, Dios es el que encuentra la forma de decir estos fueron estos. Entonces, por eso que Mateo 25:31 ellos no saben. ¿Te das cuenta? ¿Cómo empieza todo a responderse? Si ellos no saben, porque no fueron instruidos en Torá ni en la palabra de Dios, no pueden ser Israel, porque Israel tiene conocimiento perfecto de lo bueno, lo malo y lo que a Dios no le agrada. Entonces, ¿cómo estos de Mateo 25:31 en adelante dicen, Señor, ¿cuándo hicimos esto? ¿Cómo hicimos esto? Él les dice. Entonces, ¿cuándo fue que lo hicieron? Ellos no tienen conocimiento. Entonces, el problema de enseñar esta doctrina es que se nos ha enseñado que ese juicio es para como que salgan todos y, bueno, todos al lago de fuego. Entonces, como se nos enseñó así, pensamos que ese juicio es solamente para marcar sus obras malas y que sean lanzados. Definitivamente que de allí un gran número y millares serán lanzados al lago de fuego. Estuvieron en el Seol, salen para saber por qué serán condenados eternamente, pero va a haber un grupo, y esto es lo que cuesta, esto es lo que nos explota la cabeza de la multiforme gracia de Dios. Yo le hago la pregunta a ustedes: si no había gracia, si no había la palabra, si no había, repite conmigo, Señor Jesús, yo te reconozco, escribe mi nombre, escribe mi libro. ¿Cómo se salvó? ¿Cómo fue justificado Moisés? ¿Cómo fue justificado Lot? ¿Cómo fueron justificados los héroes de la fe que aparecen en Hebreos capítulo 11? Cuando el mismo Señor incluso menciona a una mujer que fue encontrada justa delante de Dios siendo una ramera. Rahab la ramera, dice, por la fe Rahab la ramera. Sí. Respondan, ¿cómo fueron salvos los del Antiguo Testamento sin gracia? Porque a Dios le da la gana. Porque Dios le da la gana. No, Dios no funciona porque le da la gana. Él tiene mandamientos, estatutos, preceptos eternos. El hecho de que la gracia se manifestó en Jesús, o sea, Jesús fue la gracia encarnada, Señor. La gracia se encarnó y vimos su gloria como la del unigénito. Pero eso no significa que Dios no tenga una multiforme gracia, como dice Pablo. De tal manera que hay formas de gracia de Dios que no las vamos a entender. O sea, yo les hago el reto. ¿Bajo qué conceptos Dios salvó a los héroes del Antiguo Testamento? ¿Bajo qué criterios? Si la Biblia dice que nadie puede ser justificado por la ley. Si la Biblia dice que no hay justo ni aun uno, que el único justo, el limpio de manos y puro de corazón, el más hermoso de los hijos de los hombres, fue el Cordero Santo de Dios. Pablo se gasta aclarando ese concepto en Romanos y en Gálatas completamente, que nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Entonces, ¿con qué criterios Dios justificó a esos hombres del Antiguo Testamento si no había el concepto de gracia según Cristo? ¿Cómo? Porque la misericordia de Dios, el amor de Dios, hay conceptos de su misericordia que no entendemos completamente. ¿Entienden? Este periodo de gracia es punto y aparte. Punto y aparte. Pero esa gracia de Dios multiforme me muestra en la palabra de Dios que aún en la tribulación y gran tribulación, Dios, ¿qué leímos en Apocalipsis? Extenderá su tabernáculo.
Hay almas que subirán en medio de la gran tribulación. Almas, no cuerpos. Lo vimos completamente. Almas. Y el que está en el trono dice, extenderá su tabernáculo sobre ellos. ¿Quién soy yo para decirle al Señor, no, Señor, ya estamos llenos aquí? Aquí no cabe más gente. O sea, ¿quién soy yo para el Dios grande en misericordia determinar que la palabra de los 144,000 y los que crean y los que se sumen a ese evangelio que se predicará en ese tiempo, Dios va a honrar esa palabra? De una forma diferente van a tener que dar sus vidas, perseguidos, torturados, todo lo que sabemos, las atrocidades de Apocalipsis. Pero Dios va a considerar eso. Si no, no existiera ese pasaje que dice que Él extenderá su tabernáculo sobre esas almas hasta que se cumpla el número de los consiervos, que son cuando mueren los 144,000, según Apocalipsis 13 y 14. Cuando se cumple el número de los consiervos, hay otro tiempo. Pero vamos al texto porque después no vamos a completar. Ya estamos. Hermanos, desde Isaías 63, usted va a ver que Isaías 63 te marca algo muy importante. Que aquí se está hablando de la pelusía, el vestido rojo del que pisó el lagar. Él solo pisó el lagar. Pero si usted sigue la hilación del pensamiento, aquí hay que ser exegético, hermano, porque esto no es un terreno fácil. Esto es un terreno difícil de dar esta explicación. Siga a vuelo de pájaro Isaías 63. ¿Sí? Usted se va a dar cuenta que en Isaías 63, 7 comienza la oración de Isaías directamente al Padre. De Isaías 63, 1 al 6 está hablando Dios a través de Isaías. De Isaías 63, 7 comienza una plegaria, una oración escritural de Isaías al Padre. Esa oración, escúchelo bien, comienza desde el 63, 7, avanza el 15, agarra el 64, 1. Fíjese cómo comienza el 64, 1. Oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes. Es diferente. Aquí está hablando Isaías en una oración. Usted se da cuenta cuando comienza a hablar Jehová por medio de Isaías. ¿Cómo comienza el 65? Léalo bien. Fui buscado. Está hablando en primera persona. Usted se da cuenta el cambio. Aquí hay un cambio. Igual que en el 63, se está hablando en primera persona del 63, 1 al 6. Y comienza a hablar de nuevo en primera persona en el 65:1. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, apuntando a los gentiles. Amén. Aquí apuntaba a los gentiles. Extendí mis manos, sigue hablando Dios en primera persona, aquí hay que tener cuidado con la gramática. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Definitivamente que aquí se está hablando del mundo que se pierde, pero también se está refiriendo a la nación de Israel. ¿Cómo se confirma esto? En Romanos 10:20, la propia referencia de su Biblia le dice Romanos 10:20. Donde Pablo aclara que esto se trata de la nación de Israel. Le hemos dicho siempre que esa aclaración paulina es del 9 al 11. Porque aquí se habla al mundo que se pierde, obvio, pero se está hablando de la nación de Israel. Bien. Según la hilación del pensamiento, aquí se está hablando, comenzando a hablar de lo que será cielo nuevo y tierra nueva en el 65. Usted se fija en el 17, Isaías 65, 17, porque aquí que yo crearé cielo nuevo y tierra nueva. ¿Sí? Más adelante, usted va a ver que el Señor comienza a dar criterios de lo que será incluso pasajes donde nosotros logramos enseñar acerca del milenio. Okay. Siga la hilación del pensamiento para que usted se dé cuenta qué pasa en Isaías 66. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano, fíjese la potencia con la que el Padre ahora está hablando aquí. Mi mano hizo todas estas cosas.
Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Cuando usted comienza a ver esto, amados hermanos, usted va a ver un Dios comenzando a describir lo que será la consolación de la nación de Israel y el juicio final. La propia palabra lo va a confirmar. Por favor, tenga a mano, yo no sé si usted lo puede hacer, pero tenga a mano Isaías 66 con Apocalipsis 20, por favor. Por favor. Tenemos que hacer el paralelismo de esto. Isaías 66, 10 y 66, 8 dice: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto a Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice Dios. Pónganme atención. La nación de Israel tendrá un resurgimiento, un quitar del velo. Serán probados como se prueba el oro. Por eso los 144,000 serán los que se levanten sellados para combatir contra los ejércitos de maligno hasta que ellos también entreguen sus vidas. ¿Sí? Entonces Dios está aquí narrando que habrá un alumbramiento. Este alumbramiento no tiene que ver con el tiempo de la iglesia o de la gracia. Está hablando de esa restauración. Cuando la nación de Israel reconozca a Jesucristo, que sus antepasados crucificaron y traspasaron, como lo dice el profeta, y verán las marcas de sus manos y preguntarán: ¿quién te hizo esas marcas en tus manos? Israel. Los micrófonos, por favor, allá, hermanos. Dile a los hermanos que los micrófonos, por favor, o ciérraselo. Quiero que pongan mucha atención lo que dice el versículo 10. Lo que ustedes van a leer en el versículo 10 de Isaías 66 es la consolación de la nación de Israel en el milenial, ¿ok? Miren, Isaías 66, 10 dice: alegraos con Jerusalén y gozaos con ella todos los que la amamos. Llénense de gozo con ella todos los que están de luto por ella. La versión Reina Valera lo dice otra vez. Para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Mire la consolación de Israel, qué tierna la describe el Señor. Porque así dice Jehová: he aquí que yo extiendo sobre ella, sobre Sión, he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda, y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Mire esta ternura. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Y veréis, y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán. Esto también tiene que ver también con el tema de los huesos secos de otro profeta. Sus huesos reverdecerán como la hierba, y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida, y se enojará contra sus enemigos. Pónganme atención. Este consuelo de la nación de Israel es un momento muy especial para nosotros. Amados hermanos, aquí no se está hablando de otro pueblo, de otra gente, sino del consuelo que recibirá la nación de Israel en el milenial después de ser juzgados. La hilación de pensamiento de Isaías 63 me marca que Isaías 63 va en línea con Apocalipsis 19, la parucía. Y vamos viendo todo, pues no puedo hacer detalle de todo eso porque si no, no acabamos nunca, aunque yo quisiera hacerlo. Note algo, por favor, note algo. Después del consuelo de la nación de Israel, ¿por qué será que Jehová dice en el 14, y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida, y se enojará contra sus enemigos?
hemos dicho que esto se trata del consuelo de la nación de Israel en el milenio, usted sabe perfectamente que Apocalipsis 27, después del milenio, ¿qué hay? Una batalla que se llama Gog y Magog. Entonces, si Jehová está diciendo que sus enemigos de Israel, ¿por qué Jehová está diciendo esto en el 14, justo después de que el propio Isaías describe un consuelo de Israel como un bebé en los brazos de su madre? Es el milenio allí, juntamente con esos sobrevivientes, con 144,000, con las armas que entendemos eso. Pero Israel, enfoquémonos en Israel. Israel será consolado. Es obvio que si Dios, bueno, tome asiento, por sentido común, vamos a poner el sentido común aquí. Si Dios está diciendo después del consuelo descrito que Él se va a enojar contra los enemigos de Israel, quiere decir que después del milenio va a haber eventos que requieren de que Dios ejerza ese poder, esa venganza todavía. Porque aquí, en Isaías 66, del 11 al 14, se está describiendo el consuelo de Israel. Pero hay un Jehová diciendo que todavía la mano de Jehová se va a poner sobre los siervos y será conocida y se enojará contra sus enemigos. Si Isaías 66, 12, 14 se está describiendo el consuelo de Israel, ¿qué ocurre en Isaías 15? Isaías 66, 15, ¿qué dice? Porque he aquí que Jehová vendrá ¿con qué? Fuego y carros como torbellino para descargar su ira con furor y su represión con llama de fuego. Que alguien me lea qué dice Apocalipsis 27, por favor. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena al mar. 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. ¿Y qué descendió? Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Fuego del cielo. Si Apocalipsis 27 y 8 te marca que después del... Hey, señores. Sí. Apocalipsis 24 al 6 se está hablando del milenio. ¿Qué dice el 7? Cuando los 1000 años se cumplan. O sea, cuando termine ese periodo de consuelo del reinado del Señor en la tierra, hay todavía fuego del cielo cayendo. Exactamente lo que leímos en Isaías 14. Y vuestros huesos reverdecerán como la hierba, y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida, y se enojará contra sus enemigos. Y el 15 dice, porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Exactamente lo que se leyó en Apocalipsis 20 del 7 al 10. ¿Qué vemos nosotros que ocurre en Isaías 66, 16? Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. ¿Qué ocurre después de la batalla de Gog y Magog según Apocalipsis 20:11? Otro juicio, es el mismo juicio. ¿Se dan cuenta que Isaías 66, 16 registra un juicio después de una consolación de Israel que va en línea con el milenio? El 14 y el 15 se alinea con Gog y Magog, y el 16 se alinea con el juicio final. Está perfectamente enlazado. Ustedes pueden tomar apuntes y lo pueden revisar.
El 16 está en línea con que después del consuelo de Israel, la batalla de Gog y Magog, donde descenderá fuego del cielo, hay otro juicio. ¿Qué dice el 17 de Isaías 66? Los que se santifican y los que se purifican con los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo. Aquí se está describiendo gentiles, gente impía, gente impura, malignos, gente que fueron posiblemente aquellos cabritos que serán puestos de un lado de las ovejas, según Mateo 23, 25, ¿ok? 25, 30. Mira lo que dice aquí: los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. Jamás podría aquí referirse a la nación de Israel, porque la nación de Israel no come cerdo ni nada que sea abominación. Indica que va en línea con Apocalipsis 20:11. Este juicio final de Apocalipsis 20:11 no es para la nación de Israel, porque ya fue juzgada para el milenial. Amén. Miren lo que dice Isaías 66:18. Porque yo conozco sus obras. Nadie más conoce las obras que justificarán a esa gente. Nadie. Por eso se nos explota la cabeza diciendo cómo Dios va a salvar a un puñado de gente en ese juicio final. El que conoce las obras que Él tomará en cuenta, solo Dios las sabe. Por eso que ese grupo de gente dice: Señor, ¿cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo hicimos esto? ¿Cuándo? Y Él le dice: cuando lo hicieron por uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí, le dice: ellos no saben. ¿Por qué el Señor los encuentra justificados? Y es porque el 18 de Isaías 66:18 dice: porque yo conozco sus obras. Nadie más conoce los criterios que Dios utilizará en ese juicio. Yo conozco sus obras y sus pensamientos. Mire lo que dice: tiempo vendrá para juzgar, para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria, juicio final, y pondré entre ellos señal. Mucha atención con lo que viene. Hagamos un sacrificio con esta enseñanza hoy, por favor. Vamos a hacer un sacrificio para entender esto bien. Y pondré entre ellos señal, y enviaré. Aquí ya estamos hablando del juicio final. Ya hemos confirmado que esto se trata de Apocalipsis 20, del juicio que está del 11 al 15. Y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fud y Lud, que disparan arco, y a Tubal y a Javán, y de las costas lejanas, que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Y traerán a otros vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, y a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, al modo de los hijos de Israel. Significa que estos no son los hijos de Israel. Este grupo van a hacer una obra según lo hace Israel, pero porque no es Israel. Por definición, si este grupo, ¿qué dice el 19? Y enviaré de los escapados. Señores, si estamos describiendo paralelo a Apocalipsis 20, el juicio final donde todos los libros serán abiertos, el mar entregará a sus muertos, ellos no saben qué están haciendo allí, muchos de ellos no saben por qué serán justificados, y otros quizás ya saben por qué son malignos, pero necesitan saber porque todo hombre tendrá un juicio. Pero Dios dice que en ese juicio, en el 19, lo que parece especulativo en Apocalipsis 20:15, cuando dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago. El que no se halló significa que hay algunos que se hallarán inscritos, por antítesis. Isaías revela en Isaías 66:19: y pondré señal entre ellos, y enviaré a los escapados de ellos a las naciones. Estos escapados, hermanos, son hombres y mujeres que representan gentiles,
que representan algunos de ellos paganos que comen ratón y abominación y surgirán en ese juicio final. Y si hay algunos que fueron escapados, es porque está diciendo intrínsecamente el profeta que del juicio que se hace registro en Isaías, algunos serán encontrados justos delante de Dios. Recuerde el versículo 16. No olvide que aquí nos estamos, mire, respete la ilación del pensamiento. Los escapados, yo no me estoy inventando que estos son hombres que saldrán justificados de un juicio, porque Isaías 66:16 dice: porque Jehová juzgará con fuego y con espada a todo hombre, a los muertos de Jehová, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Desde el 16 en adelante usted está viendo un juicio, y es el último, y es imposible que sean los de la nación de Israel, porque ellos harán algo semejante a lo que hace Israel. Quiere decir que no es Israel, y mucho menos pueden ser los del libro de la vida del Cordero. Ustedes dirán, ¿por qué él hace esto? Hermanos, hay gente que ven estos videos y tú tienes que ser exegético y cuidarte. Aquí no vale solamente la teología, aquí vale que tú seas exegético. Yo estoy respetando la ilación del pensamiento desde Isaías 63, cómo se muestra que Isaías 63 se alinea a Apocalipsis 19, la batalla de Armagedón. Hemos leído cómo se describe el consuelo de la nación de Israel en Isaías 63, desde el 12 hasta el 15. Y del 15 se narra que Jehová está diciendo que después de ese consuelo que se alinea con el milenio, Jehová todavía castigará con fuego a un grupo de las naciones que se alinea perfectamente con la batalla de Gog y Magog que va después del milenio. O sea, estamos siendo aquí respetuosos de las reglas de interpretación porque estamos alineando Isaías 66 con Apocalipsis 20. Escuchen bien. Cuando el escritor sagrado aquí escoge presentar a estos que serán juzgados en este juicio final, y les coloca los nombres de Tarsis, de Fud y de Lut. Según la historia, estos son descendientes de Can, uno de los hijos de Noé. Los hijos de Can son gente de Tarsis, de Fud y Lut. Puede investigarlo. Y aunque fueron naciones que se paganizaron, Dios no se ha olvidado de ese remanente, porque aunque fueron paganos desde el principio y serán las naciones que comen cerdo y abominación y ratón, a esa gente Dios le hará un filtro final, señores. Si Apocalipsis 20:15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, significa que habrán algunos que sí serán hallados e inscritos. Y esa inscripción o esas obras que ellos hicieron, amados hermanos, ni ellos mismos sabrán qué hicieron, y por esa razón en Mateo capítulo 25, 31 en adelante, ellos mismos preguntan: ¿y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y el rey, y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Hermanos, ellos no sabían por qué el Señor estaba considerándolos a ellos como ovejas y los separaba a un lado de los cabritos. Ellos no tenían idea, no conocían ley, no conocían palabra, no conocían Biblia, no conocían nada. Ellos no tenían ni idea de por qué el Señor estaba separando un grupo a un lado y el grupo a otro lado. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque en Isaías el Señor, el Padre, es el que dice en el 18: porque yo conozco sus obras. Es Dios el único que conocerá las obras de esa gente que serán juzgadas en ese juicio. Nadie más. La obra que esos hombres harán, escuche bien. No estoy diciendo, por favor, no se malinterprete esto. Esto es peligroso.
A nivel de iglesia, a predicar esto, te pueden poner en la hoguera, hermano. Te prenden fuego. Porque se ha enseñado de que este juicio es solamente para ponerlos en fila y que todos al lago de fuego. Sí, el juicio de los impíos, no, hermanos. Si hay algunos que no se encontraron inscritos en antítesis, es que hay algunos que sí se encontraron. Y si en Isaías dice que estos que escaparon, dice el versículo, ellos escaparon. Isaías capítulo 66, 19, y pondré entre ellos señal y enviaré a los escapados. ¿De qué escaparon? ¿De qué escaparon? La respuesta está en que en el versículo 16 dice, porque yo, Jehová, juzgaré con fuego, hablando de ese juicio final. Escaparon de un juicio. ¿De qué escaparon? De un juicio. Sentido común. Miren, tomen mucha atención aquí. La obra que harán estas personas que se consideran hombres de Tarsis, Fut, Lut y Lut, que son descendientes de Cam. Mira lo que dice en el 20, vamos a recordarlo. Y traerán a todos vuestros hermanos. No, perdón, en el mismo 19. Mire lo que ellos harán. Los de Arco, a Tubal y a Jabal, a las costas lejanas, que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria. Y publicarán mi gloria entre las naciones. Y traerán a todos vuestros hermanos de las naciones por ofrenda a Jehová en caballos y carros, en literas y en mulos, y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, al modo, porque no son Israel, al modo de los hijos de Israel. Traerán la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. Mira lo que es el 21. Mira lo que es el 21. Mira la misericordia de Dios. Y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová. La misericordia de Dios nos explota la cabeza y no la vamos a poder entender en este tiempo. De ellos el Señor escogerá para sacerdotes y levitas, para lo que será cielo nuevo y tierra nueva. Porque como los cielos, mire dónde empieza Dios a hablar de cielo nuevo y tierra nueva. Mire, después, póngame atención un momentito. Después de lo que se consideran los de Tarsis, Lut, Tut, este juicio final, cuando ya Dios termina ese juicio final, y hay algunos que se escaparon de ese juicio, o que Dios los encontró de la forma que a usted no le va a encontrar, porque Dios dice, Él es el que conoce las obras de ellos. Justo después de que Jehová habla de la obra que harán ellos, justo después, el texto te habla de cielo nuevo y tierra nueva. Justo después del versículo 21, cuando dice de ellos escogeré levitas y sacerdotes, el 22 dice, porque como los cielos nuevos y tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. ¿Qué hay después de Apocalipsis 20:15? ¿Qué hay, señores? Cielo nuevo y tierra nueva. Después de Apocalipsis 20:15, lo que viene es cielo nuevo. O mi Biblia está loca. Alguien, por favor, que me diga si es que mi Biblia está loca. Por favor. No, cielo nuevo. Cielo nuevo y tierra nueva. Quiere decir que si nosotros respetamos la hilación del pensamiento, siendo un poquito teológicos, siendo un poquito exegéticos para cuidarme, porque después yo salgo y me van a empalar, hermano. Me van a poner en la hoguera como John Bush. Si yo respeté la hilación del pensamiento de Isaías del 63, no hice detalle mucho en el 64 para aterrizar en el 66. Después de que Jehová termine ese juicio con ese grupo de personas, en el 22 habla de cielo nuevo y tierra nueva, exactamente en la línea de Apocalipsis 20 y 21. O sea, yo aquí me sujeté, Jenny.
Yo aquí me apreté. Yo no estoy interpretando, yo estoy haciendo un paralelismo bíblico, exegético y teológico de Isaías desde el 60. Mira, si yo he sido respetuoso, Grace, que yo me estoy viniendo desde el 63. Respetando, alineando texto con texto donde se registra el consuelo de la nación de Israel, que solamente equivale a milenial. Después de ese milenial y de ese consuelo que registra Isaías, todavía hay fuego del cielo después de ese consuelo registrado en Isaías. Y ese fuego del cielo coincide con Gog y Magog. Y justo después de Gog y Magog, el Señor habla de un juicio aquí registrado. Y después de ese juicio se registra que un grupo de personas, según el 19, se escaparon de ellos, salieron de un juicio, salieron justificados. Ellos no entienden. ¿Cómo encontramos esta gente? En Mateo capítulo 61. Ellos no alinean con Apocalipsis 20 y 21 y Isaías 66. Cuando el 23 dice, y de mes en mes, y de día de reposo, en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá. Y aquí el gusano no tiene que ver con un gusano literal, sino un gusano de la conciencia. Su gusano no morirá, ni su fuego se apagará. Significa que ese juicio es eterno, ese fuego es juicio eterno. Y serán abominables a todo hombres. Y se acabó Isaías. Yo les debo a ustedes, después de hoy, explicarles Isaías, bíblicamente Isaías 21 y 22, para que ustedes van a ver cómo en las exhortaciones que hace allí Apocalipsis 21, hay pausas, revelación, pausas exhortativas, revelación y exhortación, revelación y exhortación. Yo les voy a explicar eso. Sí, Apocalipsis 21 y 22. Hay gente que ve allí que dice, no, y que ningún abominable, ni blasfemo, ni idólatra entrará en de los cielos, porque la Biblia, si no existiera nadie que te la predique, ella se predica sola. Porque dentro de Apocalipsis 21 y 22 sigue habiendo revelación y exhortación, pero ya todo lo que se dijo hasta el 20. Amados hermanos, tenemos que dar gracias al Señor. Hay gente que dice, hermano, esto como que no hace falta. Posiblemente esto, ¿para qué te enseñar? Sí. Y yo les digo a ustedes, ¿cuándo se van a enseñar? Mire, una de las denominaciones cristianas más pobres en enseñanza es la iglesia evangélica. No hay maestros. Los institutos nada más están para graduar pastores y darles credenciales. Eso es lo único que quieren de los institutos. Algunos institutos pobres en doctrina, pobres en teología, pobres exegéticamente, y lo digo no despectivamente, hermano. Conozco maestros de teología bíblica en Panamá que solamente tienen una credencial, porque los demás no tienen conocimiento. ¿Entiendes? Yo he podido ver enseñanzas de nuestra invitada cargadas en profundidad, porque tienen un fundamento, tienen enseñanza. Pero usted ve la iglesia bautista, usted se sienta con un bautista a hablar de la palabra de Dios, usted tiene que estar serio, porque esa gente conocen, ¿entiende? Usted se sienta con un testigo de Jehová, usted tiene que pararse firme, porque si usted no está firme, usted queda tambaleando y quedas mal. Entonces nosotros, cuando alguien enseña algo como esto, que debería ser, ¿qué les dije? Debería ser algo común de enseñar. ¿Por qué parece algo como que, wow, hermano, eso está raro? Es que esto como no se habla, no se enseña, nos enfocamos en fuerte, enseñar estas cosas al pueblo de Dios. Porque el que enseña esto como yo ahorita, parezco el loco, yo parezco la mosca en la sopa. Yo parezco la mosca en la sopa, porque es que de esto nadie habla.
Vamos a darle gracias al Señor por esta enseñanza. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, te exaltamos. Toda gloria y toda honra. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí. El mundo atrás quedó. La cruz está